Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor y un placer tomar esta tribuna en representación de la maestra Rosario Piedra Ibarra, quien es la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y particularmente agradecer al presidente de este tribunal, el doctor Ricardo Sodi Cuéllar, con quien en algunos años atrás compartimos la academia en la misma universidad, él siendo titular de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, en el campus norte, y su servidor en la Universidad de Anáhuac de Oaxaca como titular también de la División de Ciencias Sociales y Jurídicas. Pues agradecerles a todas y todos, ¿no? Consejera, muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un honor y yo creo que siempre sí es importante agradecer. Igualmente a quienes integran la Dirección de Igualdad de Género, también muchísimas gracias. Igualmente a Carolina, que en su momento nos vimos aquí hace algunos meses, y dejé igualmente a la visitadora, muchas gracias por estar presente, y dejé al último a la Fiscalía, porque me parece importante agradecer y reconocer a la maestra Dilcia García, obviamente la gran colaboración y el trabajo que se ha hecho conjunto desde cada una de las instancias en las que hemos participado, ¿no? Primeramente me detengo con la maestra Dilcia, porque también para la maestra Guillermina hay que reconocer su labor y su trabajo al frente de la Fiscalía de Trata de Personas, y con la maestra Dilcia reconocer que el trabajo que se ha hecho como defensora de derechos humanos, ¿no? De las mujeres, las niñas, los niños y los hombres, y lo hablo por el hecho de que es importante el impulso que viene desde la Fiscalía para que los casos se judicialicen, ¿no? Precisamente toda la labor que hace también la Fiscalía de Trata en el Estado, como bien lo mencionaba la maestra Dilcia, obviamente el Estado de México está siendo un referente en el tema de la procuración y administración de justicia. Y así como se señala lo bueno, lo malo, perdón, y no somos perfectos, pero somos perfectibles, también me parece importante señalar la labor que se realiza. Lo comento con conocimiento de causa por los años que tengo en el tema, pero también por los diversos diagnósticos que hemos realizado en la CNDH, y se observa, todo el desarrollo y el profesionalismo, ¿no? Como ustedes saben, como Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues tenemos un gran compromiso ante la sociedad. De hecho, ahora manejamos una frase que es: defendemos al pueblo. Pero no podemos defender al pueblo como una instancia aislada de la sociedad y mucho menos de las autoridades. Por ello considero que esta acción que realizamos es un claro ejemplo de la forma en que podemos trabajar en el combate a la trata de personas. Y reitero, no somos perfectos, somos perfectibles, y de ahí se agradece la gran colaboración que pueda haber cuando somos perfectibles, ¿no? Y lo comento precisamente porque, pues como CNDH, pues nos toca observar algunas situaciones que implican incluso buscar en conjunto con las autoridades y generar la política pública en este país en materia de trata de personas, ¿no? Y obviamente tanto la Procuraduría, o Fiscalía, perdón, disculpen, de repente nos gana el pasado, la Fiscalía y el Tribunal, junto con la CNDH, pues podemos generar grandes acciones. Entrando al tema, agradezco igualmente a todas y todos aquí, magistradas, magistrados, juezas, jueces. De hecho, hoy en la mañana estuve en un juzgado agradeciendo personalmente también la colaboración que recibimos del tribunal ya para la parte no jurisdiccional que nos corresponde. Y pues obviamente hoy tengo el gran reto ante también el personal judicial, ministerial y de otras instancias de servidoras y servidores públicos del Estado de México, hablar sobre la identificación de las víctimas, ¿no?, como un elemento clave para el acceso a la justicia. Compañeras y compañeros, me parece fundamental tomar este tema en este espacio y en esta tribuna, porque a veces es muy fácil venir y señalar el trabajo que se puede estar haciendo en una fiscalía o cómo se resuelve en un tribunal a través de las sentencias, ¿no? Y a veces la sociedad nos volvemos como grandes jurados para poder propiamente, valga la redundancia de la palabra y el espacio, juzgar el actuar de las autoridades.
pero me parece importantísimo hablar de que no es una labor única o específica que solamente la Fiscalía y la Procuraduría y el Tribunal puedan o deban realizar. Para la identificación hay pasos previos. ¿Y cómo logramos estos pasos previos? Porque para que llegue una víctima a estos espacios de procuración y administración de justicia, y ese rato la maestra Dilcia, a quien le agradezco que haya estado aquí esta tarde, obviamente, como ella lo mencionaba, el proceso de identificación. ¿Cómo hacemos para que las víctimas sean identificadas? Cuando muy seguramente allá afuera tenemos un gran reto de trabajar con la sociedad. Y no hablo únicamente con la sociedad en el aspecto de que puedan acercarse a denunciar, sino a veces la trata de personas está tan presente, pero tan presente en nuestros espacios que la hemos normalizado. Y la sociedad en general, y no estoy siendo responsable de la sociedad, quiero aclararlo, quiero que me den la oportunidad de ir hablando en el transcurso de estos minutos que tengo el honor de estar frente a ustedes, es cómo visibilizamos estas otras modalidades de trata de personas. La utilización de personas menores de edad en la comisión de delitos, ¿no? El tráfico de órganos, la experimentación biomédica. Esto es obviamente a través del reconocimiento de los derechos humanos. Y ese rato se hablaba también de ello, la integralidad de la visión para atender el tema de trata. Me voy explicando, estoy haciendo una lluvia de ideas, me voy explicando. Tenemos que romper el mito que el tema de trata de personas netamente es del ámbito penal. Desde ahí tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque la trata de personas es una violación a los derechos humanos, valga la redundancia, de una persona. Y esto empieza desde incluso un paso previo a que las personas sean víctimas de este delito. ¿A qué voy con esto? Que hay causas estructurales que hacen que las personas se encuentren en una situación de riesgo ante este delito. Algunas personas les llaman condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Algunas se empiezan a hablar de grupos en riesgo ante la trata. Cuando hay una construcción de género en nuestra sociedad, donde vemos a las mujeres como objetos y no sujetos de derecho, empiezan esas condiciones de vulnerabilidad, estas situaciones de riesgo. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque me atrevo a hacer una afirmación un poco aventurada, pero me gusta generar el diálogo, no vengo a imponer ideas, simplemente a compartirles las que en esta mente se van generando. Los niños y las niñas no son vulnerables, las mujeres no son vulnerables, las personas con discapacidad no son vulnerables, les ponemos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Al final de cuentas son titulares de derechos y deberes, pero cuando yo invisibilizo y no reconozco esos derechos, obviamente les estoy objetivizando y obviamente esto va implicando que cuando se trata, por ejemplo, y recuerden que estamos hablando de identificación, cuando una madre o un padre llega ante una autoridad, la que sea, y menciona, no encuentro a mi hija, por ejemplo, ¿no? Hablando un poco que una de las modalidades de trata, sobre todo en la finalidad de explotación sexual, hay quienes utilizan el enamoramiento para esto. Y llegan ante instancias a veces policiales, a veces de primer contacto en espacios como que no son propiamente ministeriales. El primer gran reto que se encuentran es que la autoridad les crea. ¿Por qué? Porque en este sentido es mi hija desapareció. ¿Qué edad tiene? 14 años, 15, 16. ¿Y qué pueda suceder ahí? ¿Se le puede decir? Ay, señora, ¿no? Pues seguramente se fue con el novio, ¿no? Espérese a que pase 72 horas para que podamos iniciar podamos hacer algo al respecto, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que esto pase en el Estado de México, estoy dando una contextualización nacional de este delito porque estoy hablando de estas causas estructurales. Y cuando quienes estamos en el tema o fuera de él
sabemos que este enamoramiento es una de las principales causas, pues claro, puede haber este novio o esta pareja que es esta persona de la cual te podríamos estar sospechando. ¿Y esto qué implica? Esto implica que estamos negando justo este gran derecho que es el acceso a la justicia. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer que la fiscalía se entere del caso? ¿Y cómo vamos a hacer que investigue y que logre llevar a buen puerto ante un tribunal el caso? Y que el tribunal cuente con estos elementos. Por eso quería verlo desde esta perspectiva, compañeras y compañeros. Porque el reto, y no es que les excluya, no solamente, no es nada exclusivamente del tribunal y la fiscalía, es un reto del Estado mexicano. ¿Y quiénes formamos parte del Estado mexicano? La sociedad y las autoridades. Entonces, en este sentido, permítame avanzarle un poco aquí. Bueno, la cuestión es que, primeramente, comentarles qué hacemos desde la CNDH, porque me parece muy importante hablar de este tema de identificación y también la responsabilidad que tiene, muchas gracias, muy amables, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de trata. Porque si bien es cierto, no construye la política pública, sí contribuye a ella. Y en la quinta visitaduría a cargo del maestro Raúl Arturo Ramírez, que también envía un cordial saludo, se tiene a cargo 3 grandes programas: el tema de atención a personas migrantes, defensoras y defensores civiles y periodistas, y el programa contra la trata de personas. Y justo, parte de lo que hacemos en este programa es la parte preventiva: llegar a las escuelas, llegar con las madres o los padres de familia o las y los educadores, llegar a espacios al dialogar con las y los servidores públicos. Seamos honestos, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Y nos parece fundamental la formación y especialización principalmente de las y los servidores públicos, porque justo ahí es a donde llegan estos casos, donde pues obviamente pueden atenderse e identificarse. La que sigue, por favor. En este sentido, pues no solamente generamos un tema de capacitación o especialización, generamos campañas, estudios, diagnósticos, y con ese conocimiento de causa y con la experiencia es que hoy nos permitimos tomar este micrófono. La que sigue, por favor, si es tan amable, ¿no? Nada más tener sobre la mesa, porque estoy frente a las y los expertos en el tema. Yo vengo a contribuir, aquí las y los expertos son ustedes, y con esa humildad es que tomo este micrófono y es que dialogo con ustedes, si me permiten la palabra. ¿Por qué quiero poner en esta pantalla el marco normativo, que es el Protocolo de Palermo y la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas? La que sigue, por favor. Porque precisamente es la base fundamental, como bien se ha mencionado, para prevenir, fíjense qué interesantes las palabras, para prevenir, sancionar y erradicar, pero también para atender, proteger y asistir a las víctimas de estos delitos. Y al menos el Protocolo de Palermo y la ley en México no solamente hablan del índole, el protocolo un tanto es más de índole penal, pero la ley general, a pesar de contener tipos penales en materia de trata de personas, también habla de la asistencia, la protección y la asistencia, como por ejemplo a las víctimas extranjeras, que ese es objeto de lo que hoy vamos a continuar platicando. Y de igual manera tenemos en este protocolo, la que sigue, por favor, de repente vayan viendo las láminas, ¿no? Yo voy a seguir hablando, pero haré alguna referencia a ellas. La que sigue, por favor, ¿no? Recordar las finalidades de la trata, y eso es algo bien importante, que en México estamos, yo creo para bien, visibilizando la explotación sexual en diversas modalidades y la llamada explotación laboral, trabajos o servicios forzosos y otras modalidades, pero tenemos un gran reto en precisamente, como lo observan en la pantalla, en visibilizar otras finalidades. Y por eso me regreso al inicio, la importancia de la identificación. Como a un niño que es abandonado, ¿no?, por la sociedad y el Estado, en el sentido de tal vez estar en una situación de calle, sin acceso a sus derechos humanos, como cuáles, a la familia, ¿no?, a la salud,
a la educación termina en una situación tal de riesgo que implica que si llega la delincuencia organizada y le ofrece, entre comillas, tal vez 500 pesos, tal vez darle de comer, ¿no? Tal vez darle un techo donde dormir, este niño o esta niña se sienta comprometido o comprometida, ¿no? En un sentido que vulnera sus derechos humanos, pero ¿cómo podría ella exigir sus derechos si tal vez nunca ha sabido lo que son esos derechos? Y es utilizado para la comisión de delitos. ¿Cómo hacemos para visibilizar eso? Tenemos que empezar en reconocer estos derechos. O como por ejemplo las trabajadoras en el hogar, ¿no? Muchas de ellas, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, claro, hay que visibilizar a los hombres también que están en esta situación, cuando la mayoría de ellas llegan precisamente porque muchas y muchos que contratamos sus servicios las desplazamos de sus comunidades de origen. Cuando consideramos que estamos haciendo algo correcto, y permítame ser un poquito analítico de esta situación en particular, porque, por ejemplo, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro día a día, a veces en nuestros espacios, ¿no? Resulta, por ejemplo, que Juan Manuel, pues, tiene una casa, un departamento, tiene un bebé, como ustedes lo consideren, y pues yo requiero, le digo, ayuda, ¿no? Requiero que alguien me ayude, me apoye en las labores del hogar. Desde ahí comienza la invisibilización de los derechos. Claro, requiero que me ayude y que me apoye, pero necesito quien me trabaje. Quiero empezar con estos conceptos. Y entonces Juan Manuel le comparte a un amigo, una amiga, oye, pues ando buscando una persona. Ah, fíjate que Lupita tiene, perdón por el nombre, es solamente una referencia, ¿no? Tiene 20 años trabajando con nosotros y le puedo decir perdón, tiene 20 años de estar con nosotros. Ya es casi parte de la familia, ¿no? Y entonces, pues yo le puedo decir, híjole, ¿sabes qué? Con el perdón, pero es que luego esas ya vienen maleadas, ¿no? ¿Han escuchado esto? Yo sí. En los años que tengo en estos temas de derechos humanos, es que ya vienen maleadas. Le llamamos estar maleadas porque a lo mejor sí conoce y pide el reconocimiento de sus derechos. ¿A qué voy? Pues tiene un horario, debería tener un día de descanso, tiene derecho a aguinaldo y todas las prestaciones que al menos las personas que trabajamos o que estamos también en el servicio público tenemos. Y entonces tal vez digo, no, mejor no, mejor que déjame consigo a alguien, ¿no? Y por ahí hay una jovencita, porque ni siquiera decimos niña, de unos 13, 14 años. Mira, aquí va a estar bien, le voy a poner una habitación, va a ir a la escuela, ¿no? Y me va a apoyar. Compañeras y compañeros, ¿cuál es la edad legal para trabajar en este país? 15 años ya. Bueno, 16. Pero 15 años, el mínimo, hace unas reformas de hace algunos años a la Ley Federal del Trabajo y precisamente tratando de garantizar los tratados internacionales, sobre todo los de la OIT, donde establecen que debe haber una edad mínima laboral. ¿Y estos 15 años qué implican? Que tiene que tener ciertos horarios como el diurno, ¿no? Tendría que estar yendo a la escuela con autorización de sus padres y con trabajos que no atenten contra el interés superior de la infancia. Y ahí tenemos a niñas y niños entre los 13, 12, 11, 10, en trabajos en la construcción, en el trabajo en el hogar. Pero soy bien buena gente, Juan Manuel, porque fíjate, yo le pongo un lugar donde, es más, hasta le dejo que vea su novela de las 5, pues, ¿no? Y a veces, ¿cómo escondemos las violaciones a derechos humanos? Por eso agradezco que esta invitación, y no es para sensibilizarles a ustedes, no, es para que hablemos como sociedad cómo es importante el actuar y el conjunto entre la sociedad y las autoridades para que los casos lleguen a sus escritorios, ¿no? Para que lleguen pues sí, a sus instituciones, a sus oficinas. ¿Por qué? Porque al invisibilizar estos casos, la sociedad se vuelve permisiva y cómplice. Y entonces, si esto pasa en espacios privados,
¿cómo hacemos para fomentar la denuncia? Porque pues a lo mejor Juan Manuel va a pensar que su hermano es tratante, cuando hemos estigmatizado incluso la palabra y nos dicen que es una persona que tiene ciertas características y que viene y anda esperando a ver quién se descuida para captarle. Por eso me parece muy importante que visibilicemos la forma en cómo invisibilizamos estos delitos. Entonces, la que sigue, por favor. Y recordar, ¿no? Lo que decíamos, el matrimonio forzado, que tenemos que tocar este tema, porque al final de cuentas se dice que los usos y costumbres permiten precisamente en muchas ocasiones, y es una pregunta que nos hacen muy seguido, ¿no? ¿Se puede o no se puede el matrimonio forzado basado en los usos y costumbres? Pues el artículo 2 de la Constitución establece que el Estado mexicano debe garantizar y proteger los usos y costumbres, ¿no? De las comunidades rurales o indígenas, o la palabra que es pueblos originarios. Pero también en el artículo 2, si ustedes lo enlazan con el artículo 1 de la Constitución, establece y haría una interpretación, la cual significa que sí, claro, vamos a respetar y garantizar los usos y costumbres de los pueblos originarios, siempre y cuando no vulneren los derechos humanos. Y me parece muy interesante hablar de esto porque precisamente estamos hablando de niñas que conforme a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, está prohibido el matrimonio infantil. Y entonces tenemos que generar acciones para hablar con las oficinas de los registros civil para decirles que no está permitido, pero también trabajar con los pueblos originarios, pero no desde el punto de vista de Juan Manuel, que nació en la ciudad de Oaxaca con ciertas, y lo voy a decir así, que Juan Manuel tal vez opina desde sus privilegios. Cuando yo tengo Juan Manuel como persona, como ciudadano, como autoridad, entender la cosmovisión de las personas para verla desde esta perspectiva, ¿no? No voy a hacer referencia a casos en particular, pero es muy importante comentarles, tengo la oportunidad de estar por todo el país y fuera de él, y es a veces, por ejemplo, en el norte a veces no se entiende la migración del sur, ¿no? Y a veces es muy fácil querer resolver los asuntos desde lo que Juan Manuel sabe, cree y entiende, en lugar de escuchar y tratar de entender la situación que está viviendo la víctima. No estoy justificando el matrimonio infantil. A lo que les estoy comentando es que precisamente a veces nos encontramos con situaciones violatorias de derechos humanos donde se discrimina a las personas y eso también inhibe la denuncia, ¿no? Donde pues les hablaba, ¿no? De la niña que tienen que pasar 72 horas y que a lo mejor se fue con el novio y hay que esperar a que regrese, ¿no? Y yo siempre digo, esperar a que regrese ¿cómo? Violada, muerta, víctima de trata. Y a veces estigmatizamos y decimos, ay, pues a veces hasta merecido se lo tenía, ¿para qué se va de su casa, no? Es que a lo mejor hay un tema ahí donde no hubo una unión familiar y entonces estamos estigmatizando y prejuzgando a las víctimas. Estoy hablando como sociedad, ¿okay? Y entonces, compañeras y compañeros, pues esto estaba implicando ver a las personas como pues lo que somos, sujetos plenos de derecho. La que sigue, por favor. Y la que sigue, si es tan amable. ¿Qué implicaciones tiene detectar? ¿Qué implicaciones tiene identificar? Y el papel que jugamos las personas servidores públicas, compañeras y compañeros. Me permito siempre hacer una distinción, porque yo creo que no todas las personas identificamos. Más bien todas las personas estamos en posibilidad de detectar. Y creo que ahí está la clave para que las víctimas o las posibles víctimas tengan acceso a la justicia y reconozcamos estos derechos desde todos los espacios. De los espacios de medios de comunicación, desde los espacios privados en nuestras casas, desde los espacios públicos en la calle, en las instituciones. ¿Por qué me atrevo a hacer una distinción? Porque considero lo siguiente. Si Juan Manuel en este momento empieza a sentirse mal, y siempre doy este ejemplo, ¿no? Y me empieza a doler el estómago, y el estómago, oiga, ¿saben qué? Me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir mal. Tal vez con todas y todos, pues tal vez hay quien se acerque y me diga, oye, pues posiblemente tienes un dolor de estómago,
¿no? Posiblemente tendrás gastritis, comiste, tal vez no puedes hasta tener un tema, una pancreatitis, no sé, una serie de enfermedades. Y cada quien me va opinando, pues claro, desde su perspectiva, ¿no? De su conocimiento. Pero, ¿quién es la persona que me podría decir exactamente qué tengo? Y perdón por el ejemplo. Un médico, una doctora, ¿no? Me podría decir en base a esos estudios que tengo. ¿Por qué este ejemplo tan sencillo? Porque precisamente, compañeras y compañeros, cualquier persona puede detectar, y eso me parece importante y relevante, porque si bien es cierto, pues quienes estamos en estos espacios públicos tenemos la obligación, las personas allá afuera, y se los comparto el dato, la mayoría de los casos que llegan a nuestros espacios públicos es porque la señora que todos los días iba al mercado detecta que hubo una persona que dejó a unos niños y les pide pedir limosna. O que ve que estos niños estaban abandonados y que tal vez había una situación y de repente ya estaban vendiendo droga. Tal vez no sepan qué es trata de personas, ¿no? Tal vez no sepan qué es la explotación de las personas, pero en este sentido, todas y todos pueden tener este sexto sentido que hay en este tema de trata de personas. ¿Y esto qué implica? Que ahí es donde tenemos que incentivar e informar a la sociedad de qué es la trata y qué es la explotación. Y por eso es importante que todas y todos sepamos que podemos detectar quiénes identifican ya las autoridades con conocimiento de causa. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, cuando conforme a la Ley General de Trata y los protocolos que tienen, cuando esté ante sospecha de un caso de trata, inmediatamente tiene que generar ciertos mecanismos para poder proteger y asistir a las víctimas de trata. ¿Quién más identifica? Esto es quién le pone nombre y apellido al delito. ¿Quién le va poniendo nombre y apellido? La fiscalía, ¿no? Cuando empieza a generar sus carpetas de investigación y después, ¿quién ratifica esta situación? El órgano jurisdiccional, cuando dicta una sentencia. Pero el reconocimiento de los derechos tiene que empezar desde el momento de la sospecha, así lo establecen los acuerdos internacionales y la Ley General de Trata. Y por ello es muy importante el papel que jugamos todas y todos los servidores públicos, precisamente para garantizar ese acceso a la justicia. Reitero, porque es muy fácil a veces decir, hay muchas sentencias o hay pocas sentencias. Es muy fácil a veces decir, aquí está la maestra Guillermina, ¿no? Y todo lo que implica investigar un caso de trata para poderlo judicializar. Pero si ella no cuenta con las denuncias, ni su instancia, ni la fiscalía, porque las invisibilizamos y las perdemos en esta cotidianidad, obviamente que la trata va a seguir existiendo. O tal vez hasta contribuimos. No sé cuántas y cuántos de ustedes se han puesto a pensar en dónde está hecha su ropa, por ejemplo. De dónde viene esa maquila, donde hicieron este saco, o esta camisa, o esta corbata, que me permite vestirme, ¿no? Pero aquí creo que empezar a separar las responsabilidades. Al tribunal obviamente le toca juzgar los casos, a la fiscalía investigarlos, pero hay autoridades como la Secretaría del Trabajo que tiene una obligación, que es, por ejemplo, supervisar los campos agrícolas, supervisar la maquila y las empresas, y así podríamos seguir. Y por eso hablaba de romper esta idea de que el tema de trata es un tema netamente penal, porque en estos años me ha tocado toparme con autoridades que me dicen, no, es que esa no es mi competencia, eso le toca a la fiscalía, ¿no? Pero cuando el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que ante la comisión de un delito, ¿no?, cualquier autoridad que tenga conocimiento de él está obligado a denunciarla. ¿Y qué pasa? Un ejemplo. Conocí un asunto que ya está judicializado, por eso me atrevo a platicarles un poco de él, donde una víctima fue captada a través de redes sociales en un
voy a llamarle conocido porque salió en las noticias, ¿no? En un conocido centro nocturno, donde lanzan una oferta para hacer señorita table tal año, ¿no? Y ella, estando en otro país, ve la convocatoria y dice, $10,000, ¿no? Eso me puede ayudar. Y era muy claro el anuncio que decía, no prostitución, no drogas, ¿no? Etcétera. Y te apoyamos a gestionar la visa si es necesario, ¿no? Ella viene a un concurso, obviamente manda sus papeles, ¿no? Y no quiero estigmatizar ni decir que la víctima es responsable. Más bien, cómo va siendo el proceso de la captación, que ustedes conocen bien, pero quiero llegar a un punto de por qué no netamente es penal esta situación y cualquier autoridad puede detectar y en qué espacios. Voy a ese punto. Entonces, para no tardarme más por todo lo que quiero compartir con ustedes, esta persona llega a México, es instalada en un edificio que tenía huellas digitales para accesar, las acomodaban entre mexicanas y extranjeras. Claro, lo que no querían es que se comunicaran entre ellas. De ahí ya cuando uno va conociendo este tema, pues va escuchando, viendo la historia y ya le vas poniendo los puntos sobre las IES al tema. La cuestión es que ya llega este primer día, ¿no? Y entonces ahí va a empezar el concurso, le dicen, bueno, mira, por los servicios sexuales vas a tener que cobrar tanto, por desnudarte, si quieren sacarte de aquí, pues tienes que ir con alguien. Entonces ella, espérame. Yo no vine aquí a la prostitución, yo a lo que vine fue precisamente a un concurso. Pues mira, las cosas son así, hazle como quieras. Entonces, pero, pues, recuerda, nosotros pagamos tu boleto de avión, sabemos dónde vives y dónde está tu familia. ¿Por qué? Porque ella ya había compartido datos e información. Entonces ella se asusta y le dice, no te preocupes, te puedes ir cuando quieras, solamente nos pagas todo lo que ya invertimos en ti, ¿no? La víctima, obviamente asustada, pensando qué va a hacer, ella lo que hace, momentos más tarde, cuando le toca empezar a bailar en este centro nocturno, le voy a llamar así, mete el pie en el elevador y se lo troza a propósito. Y para allá voy. Ella lo que hace es, pues empezarse a quejar mucho de dolor, se dan cuenta, etcétera, y no para el dolor, se empieza a poner más grave la situación, y entonces deciden llevarla a un hospital. Y entonces en este hospital, aunque va acompañada, obviamente va violentada y con todas estas circunstancias, ella llega a este espacio, entra al consultorio y afortunadamente el consultorio es un espacio seguro. Es un espacio privado donde ella puede hablar con el médico de esta instancia pública y lo que hace es levantar el teléfono y denunciar el asunto. Por eso también tenemos que contribuir a que todas las autoridades en todos los niveles, municipal, estatal, federal, sepan que independientemente que no son una fiscalía y una procuraduría, una fiscalía, ¿no? Sí es un tema de su competencia. Y más si nos vamos a la parte legal, que es el artículo 222. La que sigue, por favor. Entonces, esto lo digo por la situación que también en espacios de salud, ¿no? Puede generarse esta situación. Y como ustedes saben, la que sigue, por favor, es un gran reto la detección e identificación, porque también las víctimas están amenazadas y amedrentadas. Y también las víctimas pasan invisibilizadas en sus derechos. Y también las víctimas a veces no pueden o no quieren denunciar, pero ojo, no es que no quieran porque tal vez desean estar siendo explotadas, sino posiblemente están amenazadas, ¿no? Posiblemente el tratante tenga a sus hijos, posiblemente el tratante o la tratante sepa dónde está su familia. Y creo que también uno de los grandes retos para construir la política pública en materia de trata de personas es entender claramente, yo sé que aquí se entiende, pero me dirijo a quienes también nos observan por las redes y por los espacios de comunicación, es precisamente entender que para la política pública tenemos que hacer una clara distinción entre la trata de personas y la explotación de las personas, y que son dos delitos que pueden ir de la mano, pero que son independientes y autónomos. En el sistema penal, ¿no? ¿Qué implica? Que la trata es captar, trasladar y entregar con fines de explotación, elemento subjetivo diverso al dolo y la culpa.
especiales ánimos, propósitos, fines. Y la explotación ya es la concretar propiamente la explotación per se. Esto es, ¿qué podrá estar pasando en México? Dije podrá, no está. ¿Qué podrá? Tal vez estamos visibilizando los casos de explotación, porque si llegas al campo agrícola y ves a niñas y niños ahí explotados y personas que están privadas de su libertad, conviviendo en condiciones inhumanas, ahí tienes el trabajo forzoso, por ejemplo, conforme al artículo 22 de la Ley General de Trata. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo llegaron ahí estas personas? Y en las investigaciones proactivas es, claro, ¿cómo llegaron? Y entonces es preguntarnos quién les captó, quién les trasladó y quién les entregó. Porque recuerden que la trata de personas es una cadena donde participan una o más personas. Aunque está comprobado estadísticamente que la mayoría de los casos son cometidos por personas cercanas a la víctima y por uno, sin que sean delincuencia organizada, obviamente hay delincuencia organizada, esto implica que estas víctimas a veces pueden ser captadas, trasladadas y entregadas y explotadas por la misma persona. Y entonces tenemos ahí una, ¿cómo se llama? Una concurrencia de delitos, ¿no? Esta misma persona comete dos delitos. La trata, según el artículo 10, ¿no? Si yo fui a su comunidad y les dije, ¿saben qué? Vénganse a trabajar acá y los voy engañando y les voy haciendo falsas promesas de trabajo y que van a estar muy bien y traigan sus familias, pero en mi mente sé que les van a explotar o que yo los voy a explotar, más aparte materializo esa explotación, son dos delitos, ¿no? Y hay una suma de penas. ¿Esto qué implica? ¿Por qué lo digo también en la parte de política pública? Porque no es la misma forma en cómo prevenimos la trata que la explotación y la misma forma, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de la atención y la asistencia a las víctimas, no es la misma forma en que vamos a atender a una víctima. ¿Cómo le digo a una niña, a un adolescente, a un hombre o una mujer que en este momento está siendo trasladado de un avión, y se los pongo porque es una nota periodística, todavía sin dar datos exactos, de la ciudad de Morelia a Tijuana por un hombre adulto que capta a una niña por redes sociales? ¿Cómo le digo? Bueno, no es cómo le digo. ¿Cómo atiendo un caso donde le hago saber a esta persona que la persona que le juró amor eterno y que le mandó dinero para el boleto era víctima de trata de personas, porque justo se detecta que esta persona era un tratante y explotador? Y no es la misma forma de atención que la víctima explotada ya propiamente, ¿no? En un table, en una casa de citas, con fines de explotación sexual o en el trabajo forzoso. Por eso tenemos que distinguir la trata de personas en el sentido estricto y la explotación. Recuerde que en México la trata y la explotación vienen incluidas en la misma ley porque se llama Ley General en materia de los delitos de trata de personas. Recuerden que la reforma del artículo 19, 20 y 73 del 2012 habla dentro de esta misma ley de los delitos en materia de trata de personas. Y ahí el legislador incorporó tanto la trata como la explotación. ¿Por qué lo hago y lo refiero? Porque nos ha tocado observar también que a veces se considera, bueno, si se consumó el delito, ¿no? Y los captaron, si bien es cierto, los captaron y los trasladaron, pero se consumó, entonces subsume a la otra. No es así, ¿no? Entonces, porque son delitos autónomos, independientes, que pueden subsistir en la independencia de eso. ¿Por qué? Porque la acción en la trata es la captación, el traslado o la entrega, con fines de. Y tenemos un consumado conforme a las normas del Código Penal. Entonces, la que sigue, por favor, si son tan amables. Entonces, estos grandes retos que tiene el Estado mexicano y sobre todo la detección e identificación, ¿me pueden ayudar a avanzar un poco más para empezar a cerrar? Porque, no, estamos en tiempo, ¿verdad? Creo que estamos en tiempo, yo soy el acelerado. Quería yo, pero si me ayudan a avanzar. Bueno, ustedes saben que también tenemos que considerar en todos los espacios que no solamente es víctima la persona que resiente el daño,
Incluso lo que tenemos en la Ley General de Víctimas y en la Ley General de Trata deviene de este documento que es propiamente los principios fundamentales de las víctimas del delito y de abuso del poder, donde hablan que varios puntos importantes. La calidad de víctima obviamente se debe reconocer desde el momento mismo en que se está cometiendo el delito y tenemos que actuar de buena fe cuando tenemos una víctima o una posible víctima de trata, incluso sin que el caso se haya judicializado, tiene acceso a los derechos y a la asistencia por parte del Estado para empezar a ser protegida, ¿no? Es esta declaración. Pero también es víctima a quien se le vulneran los derechos humanos, ¿no? Y esto lo voy a hacer referencia más adelante en la recomendación 83, donde un tribunal justo reconoce a una víctima como, lo voy a dejar hasta aquí para guardarme la cerecita en el pastel que les quiero compartir, ¿no? Respecto a la importancia justo del gran trabajo que hacen las fiscalías y los tribunales para visibilizar, fíjense qué interesante, no solo a las víctimas, sino a las victimarias que fueron víctimas y aparentemente son victimarias. Eso me parece muy importante, hablar del artículo 37 de la Ley de Trata. La que sigue, por favor. Pero en este sentido, por ahí, por favor, dale clic nuevamente, que aquí está, la calidad de víctimas aquí independientemente que identifica, prenda a juicio o condena al delincuente sin importar si existe alguna relación, y que también deben estar incluidos los familiares. Eso es importantísimo, porque la trata de personas, al ser un delito grave que vulnera derechos humanos, afecta a la persona en su totalidad. También tiene que ver muchas veces con el tipo de modalidad o finalidad de trata, pero el impacto que tiene en su familia, pero también la atención que requiere la persona que denuncia o el testigo del delito, que es fundamental para también motivar, pues obviamente, el tema de la protección a los testigos. De hecho, en la Ley de Trata se habla de la Ley de Protección a Testigos, que tiene, estoy hablando un poco del tema federal. La que sigue, por favor. Entonces, y algo muy importante, la integralidad de protección de los derechos humanos de la víctima en todas las etapas, desde su identificación hasta la judicialización de sus casos. La protección integral de que, por ejemplo, no es la misma atención que debe tener o que tendrá una víctima de trata, niña en situación irregular en México, ¿no?, indígena de Guatemala, que un hombre, tal vez español, ¿no?, adulto, víctima de trabajo forzoso. ¿Por qué? Este primer caso de la niña, pues ¿qué derechos tiene para verla como una integralidad y un todo? El interés superior de infancia conforme a la Convención Internacional de la Niñez. Pero igualmente los temas que vayan vinculados por ser mujer. ¿Me explico, compañeras y compañeros? Y a la par de eso, por ser una persona tal vez incluso con una discapacidad. En México tenemos leyes que protegen a las personas con discapacidad. Pero aparte, si ella no habla español y se asume como indígena, en este país hay normas y leyes que protegen a las personas indígenas. Más aparte, por ser una persona extranjera, tiene derecho a que esté su consulado, su embajada, darle vista. Más aparte, la atención que requiere por la Procuraduría de Niñez. Por eso los casos de trata requieren este gran esfuerzo y este gran reto, porque se habla de una integralidad y lo tienes que ver con toda una objetividad. Y si aparte imagínense que esta niña, con todas estas situaciones, que me gustaría verlas como un reconocimiento a sus derechos, pero principalmente justo alguien se aprovechó y las tomó como condiciones de vulnerabilidad, todavía tengo un bebé de 6 meses de edad, del tratante. Y entonces ahí rompo también el tema penal porque entra el derecho familiar. Porque en la Ley de Trata se establece que hay trámites precisamente para, entre ellos el tema de extinción de dominio, pero también para solicitar la separación. Y esto que implica temas de derecho familiar. Pero sí hay también en bienes inmuebles y propiamente incluso pudo haber obtenido, bueno, en esta cuestión está hablando de una menor de edad, pero pongámosles que sea una adulta, la separación civil.
Entonces, esta sentencia tal vez podría ser un motivo para que se presente por la vía familiar para lograr la separación a través de la intervención del Ministerio Público. Por eso hablo tanto de esta parte de derechos humanos, de que el derecho humano que tiene que ver la Secretaría de Salud y saber que si bien es cierto se sanciona esa conducta, esta víctima requiere protección y asistencia, tanto desde su obligación para la detección e identificación de casos que haya dentro de sus espacios de salud, como la atención cuando la víctima ya haya sido reconocida y obviamente los efectos del delito que tiene sobre ella, que es, por ejemplo, un jornalero o una jornalera agrícola, ¿no? Todas las lesiones que hay en las manos, en el cuerpo, la afectación en su salud por trabajar de sol a sol. Por eso hablo de las diversas formas en cómo se da la trata, las diversas víctimas que hay y la gama de derechos que debemos que tomar en cuenta para su protección. Por eso reitero mi reconocimiento a quienes trabajan en este tema, obviamente en todos, porque todos tienen su especialidad y especificidad, pero también celebro que se hable de especialidad. Y por eso, así como requiere especialidad el tema de combatir el secuestro, como requiere su especialidad atender el tema de adopciones, como requiere su especialidad hablar del tema, no sé, de matrimonio, también la trata requiere su especialización. También en agentes especializados, como ya lo tienen aquí en el Estado de México, pero lo refería la maestra Dilcia, ¿no? Lo que hay en otros estados, donde en otros estados no hay ni siquiera una fiscalía de trata, cuando el transitorio de la ley general lo establece. Por eso es esta necesidad de especialidad, para que cuando tengas un caso de trata sepas que tienes que tomar en cuenta todos estos elementos conforme a la especial situación de un niño o una niña, un hombre o una mujer. Se sigue comprobando estadísticamente que la mayoría de las víctimas en el mundo son mujeres mayores de edad en la explotación sexual. Y lo dejo sobre la reflexión a nivel mundial y nacional. Y tal vez eso justifique un poco por qué hablar de otras modalidades, porque precisamente creo que como sociedad nos falta visibilizar otras formas de trata. No estoy diciendo que hagamos menos la sexual ni la laboral, al contrario. Esperamos que cada vez tengamos más víctimas detectadas, identificadas, pero también así las otras modalidades que necesitamos que empiecen a ser visibilizadas, ser denunciados y por lo tanto entren al sistema de acceso a la justicia para restituir en la medida de lo posible los derechos humanos. Y ustedes lo saben, cuando la Fiscalía está integrando un caso, cuando lo logra judicializar y cuando el tribunal emite una sentencia, está protegiendo los derechos humanos de una persona, está garantizándolos y está siendo efectivos desde la forma jurisdiccional. Claro, a las comisiones estatales y nacionales nos toca la vía no jurisdiccional. Y aprovecho que les comentaba el tema de lo que hacemos en el programa contra la trata y del tema jurisdiccional. Cuando se emite una recomendación en materia de trata de personas, obviamente el trabajo de la recomendación no es hablar del tipo penal de trata en el sentido estricto, ni comprobar si hubo trata o no. ¿Por qué? Estaríamos invadiendo un tema de competencia, ¿no creen ustedes? Porque ¿quién es la única autoridad que puede determinar si existe o no un delito y obviamente quién debe ser sancionado? El órgano jurisdiccional. Lo que se analiza en una recomendación es precisamente la parte de los derechos humanos que posiblemente fueron violentados por las autoridades por acciones u omisiones, por esta posibilidad de ser víctima de un delito, ¿no? Me parecía importante comentárselos porque con eso voy a empezar a cerrar mi participación. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ajá. Bueno, es parte de lo que he hablado. Sí, me adelanta, por favor. Si es tan amable, les dejamos la presentación, es muy breve. Tiendo a hacer de presentaciones muy grandes porque luego me las piden y parte de lo que platico no lo leo ni debo leerlo. Y pues obviamente aquí se coarta el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y otros derechos, dependiendo de la modalidad. Y el tema del consentimiento de la víctima, que siempre es un gran reto visibilizarlo. Yo se los concretaría diciendo,
A veces tenemos estas grandes discusiones, que es el consentimiento, que si es adulta, que si lo dio, que si no lo dio. Y por eso hablo desde esta perspectiva de los derechos humanos. Y tal vez me vaya a los principios y orígenes de los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, universales y ¿qué más? Irrenunciables. Gracias, muchas gracias, para todas y para todos. Y al ser irrenunciables, aunque Juan Manuel quiera, valga la redundancia, renunciar a ellos, el Estado no lo puede permitir. Y entonces aquí cobra aún mayor razón el tema del consentimiento de la víctima. Pero ojo, cuidado también con ejercer un paternalismo sobre el tema de lo que implica la condición de vulnerabilidad. Si se dan cuenta, estoy conectado con lo que decía al principio. Las mujeres no son vulnerables por ser mujeres, ni las niñas ni los niños, porque tienen un tema de autonomía. Tenemos las personas un tema de autonomía. Entonces tenemos que analizar qué derechos, todos los derechos humanos no son renunciables, pero cuáles, como por ejemplo en el trabajo, se dan bajo ciertas condiciones y circunstancias, ¿no? Yo no puedo renunciar a mi derecho al trabajo, pero tiene que ser bajo ciertas condiciones y circunstancias, sobre todo cuando se trate de personas adultas, como por ejemplo en la explotación sexual. Obviamente, ustedes saben, estimadas y estimados compañeros y compañeras de lucha en contra del tema de trata de personas, en este sentido es que cualquier acto sexual contra niñas y niños, aun y cuando haya consentimiento, es delito. Y en el caso de las adultas, es un tema y un gran reto distinguir que obviamente en nuestro país no hay normas jurídicas que prohíban la prostitución, pero sí hay normas jurídicas que prohíben que un tercero se beneficie de esa prostitución. Y entonces vamos teniendo grandes retos como Estado mexicano para hablar de vulnerabilidad, condiciones de riesgo, para hablar del consentimiento y hasta dónde este límite, alcances y límites de los derechos humanos de las personas que caen en esta situación. Y el papel que jugamos las autoridades, perdón porque haya dicho un paternalismo, ¿en qué sentido lo estoy diciendo? Que siempre hay límites, ¿no? Y alcances a nuestro actuar, y también cómo estamos entendiendo las condiciones de vulnerabilidad y cómo las analizo desde la perspectiva de consentimiento. Para ello, la siguiente lámina, por favor. Obviamente, como CNDH, como organismo no jurisdiccional, hemos emitido algunas resoluciones en materia de trata de personas. Como lo decía hace rato, no somos perfectas ni perfectos, nadie lo es, pero somos perfectibles. ¿Por qué lo digo? Porque la gran labor que hacemos en la CNDH como un programa contra la trata, propiamente es la parte preventiva. Pero también conocemos la parte de violaciones a derechos humanos. Pero les comparto, nuestro actuar, si ustedes me dijeran, si midieran el actuar del programa contra la trata por el número de recomendaciones, podrían decir tal vez están o no están trabajando. Pero justo este claro ejemplo de estar aquí hablando frente a ustedes, es un claro ejemplo de cómo hacemos un trabajo proactivo. Esto es, si yo tengo una asociación civil o una víctima, como la otra vez un cliente nos fue a dejar una víctima a la CNDH y nos dijo, pues miren, aquí la persona dijo que estaba en esta situación y yo la traigo a ustedes, tal cual no tendría una queja. Lo que tendría que hacer y hacemos es una acción proactiva donde nos podamos comunicar con la licenciada Guillermina, con la maestra Dilcia, al menos si es de la Fiscalía del Estado de México, y decirles, ¿sabes qué? Tengo una posible víctima en tal lugar bajo estas circunstancias. Ahí no habría necesidad de iniciar una queja. ¿Por qué? Porque no hay acciones u omisiones que. Y entonces lo que hacemos son muchas gestiones, porque justo parte de lo que les decía hace rato que quería hablarles es del acceso a la justicia, y en este caso cómo la CNDH contribuye a ese acceso a la justicia, no solamente con las recomendaciones, sino siendo un puente de comunicación entre las propias autoridades. Y nos pasa, oiga, es que el DIF, oiga, fíjese que pues yo no quiero acusar a nadie, pero el DIF no me quiere recibir a la niña de explotación sexual porque dice que qué le va a enseñar a las otras niñas, ¿no? Entonces,
Es esta cuestión también de poder hacer este enlace en la atención. Puse solamente unas referencias de recomendaciones, sobre todo porque en el año 2006, les comparto la ley, el protocolo de Palermo fue, como saben, ratificado en 2003. Ahí existió en el Código Penal Federal el tipo penal, donde estaba con los delitos sexuales el tipo penal de trata, lo que confundía un trato. Hasta el 2007 tuvimos una ley de trata de personas en el sentido específico, y ya la del 2012 que tenemos ahora, pero la CNH en el 2006 se pronunció utilizando el protocolo y la obligación de la protección de los derechos humanos, incluso antes de la reforma constitucional del artículo primero de esta protección a los derechos humanos, de 2 jóvenes de nacionalidad china que fueron explotadas laboralmente en la maquila desde China. Aquí hay un tema de transnacionalidad, delincuencia organizada y un claro caso de trata transnacional y explotación laboral local. Aquí se conjuga, los casos que justo buscaba visibilizar el protocolo de Palermo. Recuerden que el protocolo de Palermo deviene de un convenio internacional contra la delincuencia organizada transnacional, con 2 elementos principales, que los delitos fueran transnacionales y la delincuencia organizada. Por eso, cuando en México retomamos el concepto del artículo 3 del protocolo, se retomaron estos conceptos de captar, trasladar, entregar y recibir con fines de, pensando en esta transnacionalidad del estado de origen al estado receptor. Y obviamente los tenemos en el artículo 10 de la Ley General de Trata, en ese sentido estricto. Porque lo que buscaba el derecho internacional es visibilizar lo que pasaba de país a país, pero por ejemplo en México no podíamos sancionar la trata, sí la explotación, pero no la trata en el sentido estricto. ¿Por qué? Porque la trata era el país de origen donde se captaba a las víctimas. Entonces tuvo que generarse este convenio para que de manera internacional se combatiesen. Dicen en mi pueblo y en mi rancho que tanto peca el que mata la vaca como que le tiene la pata, ¿no? Y hablando del delincuente, entonces había que sancionar quien estaba captando, pero México no tiene este tema de extraterritorialidad para ir, ¿no? Porque el delito se consumó, la captación en otro país. Entonces la comunidad internacional lo que buscó es que los países de origen combatieran la trata y los países de destino la parte final de la trata y la explotación. Por eso encuentran estos conceptos. Entonces me parece muy interesante y relevante este caso. Esto los pueden checar en nuestra página de internet. Está la resolución completa, la 11-2006, la 01-2009, caso de 65 migrantes mexicanos contratados para trabajar en las Islas Vimy, Bahamas. Me voy a detener más en la última, ¿no? La 28-2016 sobre personas indígenas tarahumaras o rarámuris quienes laboraban como jornaleros en campos agrícolas del municipio de Comondú en Baja California Sur, casos de trata y explotación, fuera en sus comunidades, los trasladaron hasta Baja California Sur, en Baja California Sur fueron explotados en campos agrícolas y de repente llegan algunas autoridades y les dan dinero, los suben a un ferry y que les vaya bien en su comunidad. Desde la perspectiva de derechos humanos, compañeras y compañeros, ¿esa será la atención, protección y asistencia que requiere una víctima de trata? Obviamente no, y por eso está la recomendación. La 14 de violaciones graves, la CNH emite recomendaciones y recomendaciones por violaciones graves, ¿no? En el caso de niñas y niños en extrema vulnerabilidad que eran entregados a una persona en Zamora, Michoacán, ¿no? Es un caso muy conocido por todas y por todos de lo sucedido en este espacio, pero aquí incluso, por ejemplo, ¿no? Los padres de familia venían remitidos por otros DIF porque había niñas y niños con mala conducta y les decían pues llévenlos ahí y se los van a educar. Llegaban los padres, las madres de familia a este albergue y la responsable del albergue los lleva, fíjense, los llevaba ante un notario para que le dieran la patria potestad de sus hijas y de sus hijos, y después cuando los padres y las madres o los responsables o tutores se daban cuenta en las situaciones que iban, llegaban y ante estas personas de este albergue y les decían, tú ya me lo cediste, ya es mío. Y bueno, yo sé que estoy ante especialistas y todas las personas especialistas de derecho, ¿yo puedo ir ante un notario y ceder la patria potestad de mis hijas y mis hijos? Es un trámite que se hace ante una autoridad jurisdiccional, con todas las de la ley, y no lo digo yo, la dicen las normas. Pero había complicidad porque, fíjense, aquí está lo interesante, la detección. Entraban autoridades de salud a ese espacio,
entraban autoridades que enseñaban música y observaban y conocían lo que sucedía dentro del albergue. Y eso que les implicaba una obligación por ser servidoras y servidores públicos. Y por último, la 83-2020, y este es el caso más reciente que les traigo. Por lo siguiente, por favor, lámina. Sé que el tema es muy amplio, es demasiado extenso, pero me parecía importante por reconocer, reitero, la labor que se hace en las fiscalías y en los tribunales para combatir este delito y estos casos enigmáticos. Resulta que en el 2018 recibimos una queja. Una persona se encontraba privada de la libertad en una estación migratoria. ¿Se acuerdan que hace ratito les decía que las autoridades migratorias ante un posible caso de trata tienen la obligación de aplicar la ley general, sus protocolos y la ley de víctimas? Esto es, no pueden estar en estaciones migratorias, tienen que darle inmediatamente vista al Ministerio Público, etcétera, etcétera. Pero esta persona estaba casada con una persona de nacionalidad mexicana y había solicitado ante Comar el reconocimiento de persona refugiada, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Resulta que ella fue detenida en un operativo, su caso fue judicializado como victimaria, pero la autoridad jurisdiccional determinó que en base a las pruebas que se presentaban en el caso y en el caso de esta victimaria, se determinó que ella había sido utilizada a su vez para captar a otras víctimas, aprovechándose de sus condiciones de vulnerabilidad. Y el artículo 37 de la Ley General de Trata establece que cuando haya una persona que es victimaria, pero se determine que también fue víctima y que basado en este sometimiento, esta víctima fue obligada de cierta manera a cometer estos delitos, no será responsable por los mismos. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿No? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Se violentó el derecho humano a la seguridad jurídica por parte del Instituto Nacional de Migración, toda vez que el personal de la institución no dio cumplimiento, lo que les decía, a los procedimientos de detección e identificación. Qué importante es que las autoridades de este tipo conozcan y reconozcan. También es de reconocer que a partir de esta recomendación, el Instituto Nacional de Migración está actualizando su protocolo de detección de víctimas, está capacitando al personal en el cual estamos participando también están realizando una certificación y un estándar de competencia para que las personas que entran a trabajar al Instituto Nacional de Migración también tengan un cierto perfil, ¿no?, para este tema. Y aquí yo, independientemente de que estoy explicando esto, creo que es importante hablar que una recomendación, independientemente de que pueda ser vista en un sentido negativo, creo que también tenemos que verla en un sentido, y sin justificar, pero sí verla en un sentido que contribuya a esta política pública, de observar que puede estar fallando en la normatividad, que puede estar fallando en diversas situaciones que no están permitiendo que las víctimas accesen totalmente a las víctimas a la justicia. Y por ello es que también, pues esta víctima les decía en la estación migratoria, oigan, es que fíjense lo siguiente, les decía el juez, a ver, no les platiqué la historia completa. La autoridad jurisdiccional dicta sentencia absolutoria, conforme al artículo 37 de la Ley General de Trata, da vista al sistema penitenciario de la Ciudad de México, el sistema penitenciario dice, este es migrante, sin documentos aparentemente, le da vista a migración y migración va por ella y se la lleva a la estación migratoria. Oiga, es que yo soy víctima de trata, oiga, y le empezó a comentar su asunto a diversas autoridades y se pasó meses ahí hasta que fue detectada junto con sociedad civil y la CNDH. Y entonces, ¿qué implicó? Una serie y gravosas violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Y obviamente ella no tenía que estar en la estación migratoria y tenía que tener una calidad. Es más, estaba casada con un mexicano. Y lo decía, y la que sigue, por favor, porque justo
ese rato hicieron referencia, agradecemos a las cifras que tenemos en el diagnóstico 2019, les adelanto, y agradecemos la gran colaboración que tuvimos por parte de la Fiscalía del Estado de México y del Tribunal del Estado de México también, porque nos hicieron el favor de compartirnos sus cifras y datos, porque nuestra presidenta está por presentar, valga la razón, el informe 2021 sobre los delitos en materia de trata de personas, ¿no? Y no me puedo adelantar a esa presentación, pero sí comentarles que nos da mucho gusto reconocer que pueda haber una visibilización de las víctimas victimarias en las sentencias, donde ya se empiezan a ver estas situaciones, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí está parte de lo que les estoy comentando. Y algo bien importante, porque la sentencia, ¿qué fue lo que dijo en el sentido específico? Porque me parece importante que esto lo debo de mencionar en este espacio. Que la víctima, para determinar que no se le podría atribuir responsabilidad en los hechos imputados, si lo combinan con el artículo 37, se encontraba en un estado de necesidad que consideraba como causa excluyente del delito previsto en el artículo 15, fracción 15, novena del Código Penal Federal, ya que el sujeto activo obra porque es indispensable salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real inminente a la luz de una perspectiva de género, se considera actualizada al caso en la medida que la acusada desplegó la conducta prohibida bajo un contexto de violencia moral y explotación sexual en su agravio, por lo que al verse amenazada en su integridad personal y su vida, y en aras de salvaguardar estos valores amenazados, dada la situación en la que se encontraba, lesionó bienes jurídicos de las víctimas. Y yo a esto le llamaría también una resolución con perspectiva de género. Y así tenemos también que analizar los casos con perspectiva de derechos humanos, reconocer a otros espacios y sectores que ataca este delito, como la comunidad LGTBIQ, niñas y niños, jornaleros agrícolas, personas migrantes, personas con discapacidad y todas estas personas que se encuentran en esta situación de riesgo. La que sigue, por favor, y si mal no estoy, con esto empiezo a cerrar mi participación. Espero no haberme extendido mucho. Espero haber logrado mi objetivo, es visibilizar que para que las fiscalías y los tribunales puedan seguir actuando en un marco de protección y de reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas, también hay otro sector que tiene que hacer lo propio, ¿no? Y en este nos encontramos todas y todos cuando nos quitamos el gafete y salimos de nuestras oficinas, que somos la sociedad. Pero para que la sociedad también pueda contribuir, creo que tenemos que partir de una premisa que es que todas y todos conozcamos nuestros derechos. Y si empezamos reconociendo, pero sobre todo haciendo del conocimiento de estos derechos humanos a estos sectores, no estoy diciendo que con esto se pueda acabar la trata, pero creo que podemos contribuir a ese combate. Cuando vamos con las trabajadoras en el hogar y les explicamos cuáles son sus derechos, pero también de los y las patronas, cuáles son sus deberes. Y también cuando hablamos con las personas migrantes y les sabemos saber cuáles son sus derechos, pero también las obligaciones que tiene la autoridad, ¿no? Cuáles son los derechos de las niñas y de los niños cuando desaparecen o cuando caen en una situación de riesgo precisamente por encontrarse captadas o captados por la delincuencia organizada. Agradezco y reitero que me pongo a su disposición, celebro y reconozco esta voluntad del Tribunal del Estado de México, sobre todo porque, como bien ya lo mencionaban, vamos a contribuir con una serie de capacitaciones, vamos a llamarle actualizaciones, una serie de actualizaciones para justo trabajar y en conjunto, voy a llamarle construir y contribuir a la política pública en materia de trata, pero particularmente qué pasa con sectores en específicos como los que les acabo de mencionar, porque sí, ya estamos visibilizando a las víctimas, pero todavía hay una serie de sectores que es importante detectar e identificar. Pues aquí estoy a sus órdenes, ¿no?
Lo que agradezco enormemente, sugerencias, comentarios, crítica constructiva, claro que sí, bienvenida, y lo digo como institución, pero también como Juan Manuel. Y pues esta diálogo con ustedes es la apertura de todos estos puntos que esperamos ya sentarnos en concreto a ir deshilando y poder ir construyendo en conjunto. Muchísimas gracias, de verdad, muy buenas tardes y me pongo a sus órdenes. Muchas gracias.